¡Viajeros al tren! El frío, el hambre y la crueldad más inhumana soportaron los protagonistas del siguiente viaje, y algunos de ellos sobrevivieron para contarlo. Los alemanes me capturaron, con centenares de españoles y miles de franceses, cerca de Epinal. Fue a finales de junio del año pasado, 1940. Hoy es 22 de enero de 1941 y seguimos esperando. Somos unos 700 españoles y un puñado de combatientes de las brigadas internacionales. ¡Nos trasladan! Nos han hecho formar y nos están haciendo subir a un tren. Nos meten en vagones de ganado. Estamos más de 100 hombres aquí dentro. El suelo del vagón tiene paja y hay un bidón metálico. Apenas podemos movernos, ni casi respirar. Esto se mueve, nos empujamos sin querer los unos contra los otros. No tenemos agua ni comida. Espero que el viaje sea corto, porque si no... Venían de perder una guerra, pero estaban dispuestos a seguir luchando por la democracia y contra el fascismo. Así es como más de 9.000 españoles acabaron en los campos de concentración nazis, la mayoría en Mauthausen, que llegó a ser conocido como el campo de los españoles. Solo unos 3.800 sobrevivieron, mientras veían a sus compañeros caer por inanición, enfermedad, palizas brutales o las tres cosas a la vez. Las tropas estadounidenses que los liberaron hace ahora 70 años fueron recibidas por una pancarta en español que les decía: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras. Y 70 años después, el periodista Carlos Hernández de Miguel cuenta la historia de los últimos españoles de Mauthausen. Así se llama el completísimo y muy recomendable libro publicado por Ediciones B, en el que ha contado con las voces de muchos de los pocos supervivientes que aún quedan. Carlos, crudas tardes. Crudas tardes, Javier. ¿Por qué escribir este libro? Pues la verdad es que empezó todo por un motivo personal. Un tío mío estuvo en Mauthausen. Tu tío Antonio. Mi tío Antonio, que fue un poco la figura del abuelo que nunca tuve, y que me inculcó una serie de valores cuando era pequeño que se me quedaron muy grabados. Él murió cuando yo todavía era pues un adolescente, tenía unos 16 años cuando él falleció, y nunca le pregunté por su vida, nunca me interesé por lo que había sufrido. Ajá. Y esa espina se me quedó siempre clavada ahí, ¿no? Y lo dejé como aparcado en un hueco de mi memoria, y hace aproximadamente algo menos de 2 años, bueno, pues aquello afloró, decidí investigar su historia. Y aparte de investigar su historia, me fui metiendo en el mundo de la deportación española, y tuve 2 sentimientos: uno de emoción, de ver lo que sufrieron, pero otro de mucho cabreo, pues darme cuenta de que yo, que además llevo pues 25 años de periodista, había muchísimas cosas que no conocía, que esta gente eran los grandes olvidados en nuestro país, y que mientras en naciones como en Francia son verdaderos héroes, tienen medallas, les hacen homenajes constantemente, aquí los pobres están totalmente ignorados, olvidados, y no solo yo diría eso, sino que fueron durante muchísimos años repudiados incluso por la propia democracia. De hecho, me has contado antes de empezar esta entrevista que en la presentación del libro, uno de los deportados que estuvo acompañándote te dijo que era la primera vez que sentía que le hacían caso en todos estos 70 años que hace ya de la liberación de los campos. Así es, José Alcubierre, 90 años. Le mataron al padre, además le encerraron junto con su padre allí en Mauthausen, y allí se lo mataron, ¿no? Y me dijo eso, dice: en los 40 años de democracia nunca me habían hecho tanto caso como en estos 2 días, ¿no? Y es una pena porque, claro, José aún lo puede contar y aún lo ha podido, entre comillas, disfrutar, pero es que son tan pocos, han muerto la mayoría, han muerto olvidados, y todavía, fíjate, Javier, este año, además me enteré ayer, ¿no? Les van a dar en Francia la Legión de Honor a todos los deportados, españoles también, la Legión de Honor. Sí. Bueno, pues aquí nada. Justo en este aniversario, 70 años de la liberación de los campos, yo creo que sería el año de por lo menos hacer un reconocimiento de una vez. Es lo mínimo, es un reconocimiento que por lo menos viene de la mano de Carlos y de su libro, pero no es suficiente, habría que hacer mucho más. ¿Y por qué este olvido? Es un olvido interesado, imagino. Absolutamente, premeditado. Primero Franco enterró su historia, puede parecer lógico, eran rojos, ¿no? Eran disidentes políticos, realmente simplemente eran demócratas, pero para Franco eran enemigos, obviamente. Pero lo más triste, y ellos además lo ven como su peor derrota, es terrible cuando les escuchas decir que lo que peor les sentó, lo que más les dolió, es cuando llegó la democracia,
por supuesto fue una gran alegría para ellos, claro, y se dieron cuenta de que volvían a ser olvidados. ¿Qué pasó? El espíritu de la transición, esa claro, transición fantástica, ¿no?, que nos vendieron y que llevó aparejado muchísima impunidad y sobre todo olvido, pero olvido encima de quienes habían luchado por nuestra libertad. Porque Franco participó directamente en la deportación de estos españoles. No es que mirase para otro lado, no se quedó al margen. Esa es la clave, Javier. Hasta ahora se ha dicho siempre eso, se ha dicho, bueno, miró hacia otro lado, fue cómplice pasivo. No es cierto, no es cierto. Si los españoles acabaron en los campos de concentración y murieron allí, es porque hubo una decisión premeditada del régimen franquista de eliminarles. Y Hitler lo único que hizo es cumplir lo que quiso Franco. Le hizo un poco el trabajo sucio, de eliminar a esos disidentes. Eso está más que documentado, más que probado, y demuestra además la gran implicación que había entre ambos regímenes, que luego nos intentaron reescribir la historia y decir incluso aquellas cosas, ¿no?, de que Franco nos salvó de evitar la Segunda Guerra Mundial. Que dejó plantado a Hitler. Bueno, por supuesto, mentiras, mentiras y más mentiras. Lo que ocurre es que en los 2 últimos años de la guerra, cuando Franco sí se da cuenta de que probablemente Hitler la va a perder, teme que le arrastren su caída y se cambia la chaqueta. Pero durante los primeros años fueron cómplices activos, hicieron todas las acciones conjuntas de persecución de los líderes republicanos en el sur de Francia y de estos pobres deportados que acabaron en los campos de concentración, y hasta el final, hasta que ya se dio cuenta que perdió la guerra, lo que eran hermanos, regímenes hermanos. Y si hubiera ganado la guerra, hubiéramos visto realmente, yo creo, la cara de otro Franco, ¿no? ¿Tú crees que Franco sabía lo que le pasó a esos republicanos? ¿Sabía lo que estaban sufriendo en Mauthausen, en Dachau? Absolutamente, y no es que lo crea, es que hay pruebas que lo demuestran. Yo meto muchas en el libro, ¿no? Hay muchas significativas, pero quizás una de las más representativas son las mediaciones, las gestiones que realizó el régimen franquista ante Hitler para liberar a prisioneros de Mauthausen. Aquellos prisioneros que tenían sus familias en España algún contacto con altos cargos del régimen, sabían que estaban en Mauthausen y se dirigían al Ministerio de Asuntos Exteriores, en fin, al régimen franquista, para a ver si podían hacer algo. Y el régimen franquista lo hacía. Y consiguió liberar a 2 prisioneros de Mauthausen. Y en otras ocasiones, recojo yo algunos de esos documentos, ya llegaron tarde y las respuestas siempre decían lo mismo. Menganito, lamentablemente, falleció en el campo de concentración de Mauthausen. Con lo cual, no solo lo sabían, sino que tenían la capacidad de decir quién vivía y quién moría. O sea que es evidente que sabían perfectamente que estaban allí y que los demócratas allí se quedaban hasta la muerte, y aquellos que tenían algún contacto con el régimen incluso los podían liberar. Porque Hitler tenía muchísimos defectos, pero una gran virtud era su lealtad hacia los aliados, hacia las naciones amigas. Y a España la consideraba una nación absolutamente amiga. Y también recoges en el libro que uno de los aliados o cómplices de estos crímenes en España es la prensa. Nuestra profesión, muchas veces jugando un lamentabilísimo papel. Y nuevamente son los documentos los que lo demuestran. Los nazis, cuando se inicia el golpe de Estado en julio de 1936 en España, abandonan, después de que fracasa en Cataluña el golpe de Estado, abandonan a todo meter, a todo correr, la sede que tenían allí en Barcelona, y son incautados por parte de las tropas republicanas una serie de documentos. Bueno, esos documentos son muy significativos porque, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que durante los años de la República, estamos hablando, ya agentes nazis, que había centenares de agentes del partido nazi, colaboraron con los militares que estaban preparando el golpe, y ahí también está la pata importante que tú decías. Comienzan a sobornar periodistas. Hay documentos en los que se habla incluso de las cantidades concretas que gastaban en sobornar a periodistas. Y hay pues una cosa que a mí me parece también muy significativa y que tristemente en nuestros días pasa también muy frecuentemente. Utilizaban a empresas alemanas para que metieran publicidad. Siemens, por ejemplo. Publicidad, efectivamente, como Siemens o Opel, que metieran publicidad en los medios de comunicación que ellos consideraban afines. Y hay digamos, testimonio que a mí me parece muy significativo de uno de los líderes nazis en España, en el que recomienda que se meta publicidad en el suplemento blanco y negro del diario ABC, sí, y dice textualmente, voy a leer simplemente esto. Sí. Yo considero que estas consideraciones políticas son aplicables particularmente a los editores del diario ABC, un periódico español con gran difusión que ha adoptado una sólida actitud de amistad hacia Alemania.
el mantenimiento de esta amistosa posición de ABC ha sido asegurada por medios de estos grandes contratos publicitarios. Ajá. Estamos hablando de la República, no estamos Sí, hablando sí. todavía de cuando se dice que ya Franco tomó el control de los medios de comunicación, sino de los años previos. Años previos en los que entonces ABC también participó en preparar el levantamiento, ¿no? Y en esa alianza entre fascistas a ambos lados, al norte y al sur de Europa. Sin duda en mantener una imagen amable de ese régimen nazi. Yo recuerdo una portada que coincidió con el cumpleaños de Adolf Hitler, todavía estábamos en tiempos de la República, y el texto de aquella portada era algo así como en homenaje al Führer, y salía un dibujo de Adolf Hitler, ¿no? Y estamos en esos tiempos. Claro, cuando yo vi esa portada no conocía estos documentos, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Es que ya no era cuestión ideológica solo, era cuestión de dinero. Y también ha sido cuestión de tratar de tapar, pasados los años, ese oscuro pasado. Y por eso es necesario un libro como el de Carlos, que nos ayuda a reescribir la historia tal como fue, y no como algunos han querido escribir. Una historia a la que él se empezó a acercar gracias a su tío, como nos ha contado. Su tío, que es uno de esos 9.000 deportados. Una historia que narra Carlos desde el inicio del viaje hacia Mauthausen, no solo en el libro, sino también a través de una cuenta de Twitter llamada con el número de preso de su tío, Antonio Hernández, @deportado4443.